¿Cómo está, gente maravillosa? El día de hoy vamos a hablar de... Bueno, como ya lo habrá leído en el título, hablaremos de Kimetsu no Yaiba. De este manga anime, que es el Demon Slayer o el Cazador de Demonios, creo que es en español. Muy bueno, extremadamente bueno, muy lleno de emociones, bastante la animación es fantástica, el manga está muy bien. No se preocupen, no le voy a hacer ningún spoiler del manga, pero digamos que vamos a hablar levemente sobre el manga. Nada de spoilers, repito, al menos con respecto al manga. Ojo, con respecto al anime, pues vamos a hablar del anime, así que no vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos un poco de la necesidad humana de trascender. Ahora, demos un pequeño contexto de esta cuestión de trascender. ¿Qué es la trascendencia? Básicamente es un concepto que designa algo que va más allá o que se encuentra por encima de un determinado límite, digamos. De ahí pues que algo que trasciende o alguien que trasciende es algo que supera su importancia circunstancial. Entiéndase, alguien que va más allá de sus circunstancias o de su ámbito particular. Alguien que qué sé yo, que después de un accidente aprendió a caminar, es alguien de un accidente en el cual quedó sin poder caminar y vuelve a caminar, podría ser un ejemplo bastante bueno de trascendencia. Ahora, la cuestión de la trascendencia es algo absolutamente inherente, diría yo. Me atrevo a decir que es inherente a la condición humana, porque tenemos la necesidad de siempre intentar al menos superar nuestros propios límites, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trascendencia es precisamente, incluso a nivel religioso, a nivel espiritual, digamos, nuestra necesidad de trascendencia va tan al límite que pues hemos construido toda una serie de ideas alrededor de la trascendencia, ¿no? Cuando hablo de construir, no quiero ser irrespetuoso a las personas religiosas o que creen en un determinado ser superior. A lo que me refiero en realidad es mucho más allá de la cuestión de si existe o no existe, es a toda la cuestión que se ha creado alrededor de las cuestiones de fe, ¿no? Hay enormes edificios que están destinados precisamente a la idea humana de trascender, de ir más allá, de superar en este sentido, en ese sentido en particular, de trascender la simple esencia humana y de llegar a un más allá, ¿no? A una tierra prometida, por decirlo de alguna forma, a una tierra que no es tangible, a una tierra que no está acá, en los confines de este planeta, ¿no? Ahora, ya hablamos de qué es la idea de trascender. Vamos a hablar un poquito más allá de la idea de Nietzsche de que es un superhombre, porque también aplica a esta cuestión, pero de momento, digamos, en Kimetsu no Yaiba, la trascendencia está representada, por supuesto, por la humanidad y en específico, bueno, por la humanidad en general y por los matademonios muy en especial. ¿Por qué? Porque se dedican a ir más allá de los límites que la misma humanidad pone a su condición humana, pues quiero decir, y para lograr rebelarse contra los demonios y liberarse de su yugo, de cierta forma, ¿no? Los hermanos Kamado, entiéndase Tanjiro y Nezuko, son obviamente los representantes máximos de la cuestión de la trascendencia. Nezuko, en realidad, es una cuestión muy interesante porque pues al ser ella una humana que fue transformada en demonio, su trascendencia es todavía más especial, ¿no? Ya vamos a llegar a hablar de lo que pasa en esta segunda temporada. Creo que está de más decirle que en cuanto al anime, una vez más, en definitiva, va a haber spoilers. Pero bueno, le decía yo, en términos de filosofía,
La trascendencia es lo opuesto a la inmanencia. Vamos a hablar de la inmanencia más adelantito porque también está representada dentro del el anime este de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Entonces, el concepto de trascendencia, perdón, se refiere más que todo a aquello que se encuentra más allá de la conciencia, por encima de los límites naturales, ¿no? Naturales que de nuestro entorno. Ojo, cuando hablamos de trascendencia es ir más allá de nuestro entorno natural. Y cuando hablamos de entorno natural, por supuesto, estamos hablando de todo lo que se refiere a lo que conforma nuestro nicho, es decir, el ambiente en el cual nos desenvolvemos. Ahora, de ahí, de esta cuestión de la conciencia y de trascender los límites naturales, es que va asociado la cuestión de ser superior en el caso de Kimetsu no Yaiba, a un humano común y corriente, pero que no deja de ser un humano, ¿sí? Es decir, un humano que se supera a sí mismo como ser humano, pero que no pierde su condición natural de humanidad. De hecho, en un principio el término, esta cuestión de la trascendencia se vinculaba a la naturaleza de lo divino, como acabamos de decir, y a la relación de esta naturaleza divina con el mundo, ¿no? La posibilidad, además de nuestro ser, o nuestra alma en este caso, de trascender a algo más allá. Ahora, desde el punto de vista de la metafísica, hay que decir que la trascendencia se refiere a aquello que no forma parte de la, digamos, de la realidad tangible, ¿no? En ese sentido, por eso precisamente se considera superior, ¿no? De nuevo, estamos hablando aquí ya de conceptos un poco filosóficos y por eso es precisamente la cuestión metafísica, ¿no? Va más allá de la cuestión tangible. De nuevo, haciendo el parangón con Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, es pues, obviamente el superar todas las trabas para la humanidad, digamos, que le ponen los demonios, y cómo los pilares, sobre todo, se encargan de ir librando batallas y deshaciéndose. Los pilares, obviamente, y sobre todo pues, de las lunas crecientes, pero los demás de los demonios menores, ¿no? Los demás me refiero, al menos en un inicio, Tanjiro, Zenitsu, etc., ¿no? Sin embargo, la cuestión es esa superación, digamos, de los límites normales de la humanidad. Es precisamente lo que engloba prácticamente toda la trama de Kimetsu no Yaiba, ¿no? Para Kant, el filósofo, la trascendencia era la capacidad de la razón, digamos, para acceder a un nivel de conocimiento superior de los objetos del mundo. Y ojo, esto es importante porque de repente también los pilares, y sobre todo en esta tercera temporada, perdón, y desde la segunda prácticamente, Tanjiro adquiere un conocimiento muy determinado, muy especial, que le ayuda a superar su propia condición humana para entender cómo es que puede irse deshaciendo prácticamente de las lunas crecientes hasta llegar a Muzan. Por supuesto, ¿no? Pero eso todavía no se ha dado. De hecho, si usted lo recuerda, en el primer capítulo de la segunda temporada vemos como uno de los niños que se supone que va a matar a los matademonios entra en la conciencia. Cuando van en el tren, junto con Rengoku, uno de los niños entra en la conciencia de Tanjiro y se da cuenta de que es algo tan diáfano, tan puro, que no se anima a hacer absolutamente nada, ¿no? Se da cuenta de la pureza de Tanjiro. Es otra cuestión importante porque prácticamente nos están diciendo que Tanjiro, obvio, es el elegido, ¿no? Para acabar con los demonios, pero también nos están diciendo es el elegido porque su conciencia está prácticamente lista para trascender. Y es interesante, digo, que nos presenten esa parte
que digamos, todos tenemos en teoría, sobre todo a nivel espiritual, una conciencia, ¿no? Un alma, perdón, un alma. Y esta alma de repente puede estar manchada por nuestras propias malas acciones. Para otras culturas hablamos del aura, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, sí puede estar manchada por las acciones que llevamos a cabo en un determinado momento y que van manchando nuestra alma, nuestra aura, como quiera que usted le llame. Y eso nos impide de cierta forma verdaderamente poder trascender. Cuando vemos la conciencia, el alma de Tanjiro, nos damos cuenta de que él está completamente listo. Hay pureza, hay diafanidad, hay brillantez en todo lo que el niño ve. Y es por eso que prácticamente se detiene de hacer lo que pretendía hacer, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con al menos como concepto teórico, es decir, el alma de Tanjiro es pura y llena de esa calidez que se le transmite al niño, ¿no? Y por consiguiente, prácticamente está listo para trascender, pero, primero ha de multiplicar esa capacidad de trascendencia. Eso es interesante, sobre todo, si usted se recuerda, en las primeras muertes por parte de Tanjiro hacia los demonios, él trata de entender, ¿no? Y le pide disculpas a los demonios, a lo que de cabeza, porque no es precisamente lo que él hubiese querido, pero pues que era lo único que a lo que los demonios lo orillan a hacer, ¿no? Entonces, prácticamente él no pierde el sentido de empatía que tiene hacia otros seres, incluyendo los seres que están acabando y de cierta forma pues esclavizando a los humanos, ¿no? De nuevo, el hecho de que se sintiera como compelido a pedirle perdón a los demonios es muestra de la pureza de la conciencia de Tanjiro y que precisamente pese a llevar a cabo las muertes, no pierde esa pureza, ¿no? Ahora, volvamos un poquito y hablemos y recordemos lo que decía Kant. La trascendencia es la superación de los obstáculos. Nezuko es el ejemplo perfecto de la trascendencia a través de la superación de los obstáculos. Ojo, Nezuko es un humano transformado en demonio que, de nuevo, spoilers, en esta segunda temporada se da cuenta de que puede soportar el sol, cosa que ningún otro demonio, ni siquiera Muzan, puede. Entonces, la superación de ese obstáculo, todo por la empatía, por el amor que siente hacia su hermano, porque prácticamente ella se sacrifica para que su hermano pueda ayudar a los habitantes de la aldea que están siendo perseguidos por el demonio. Ese amor que siente hacia su hermano, esa empatía y de nuevo ese instinto de sacrificio o esa intención, porque no es un instinto, esa intención de sacrificio es prácticamente un ejemplo perfecto de la cuestión esta de la trascendencia. De nuevo, porque es precisamente su obstáculo mayor es el ser un demonio y por consiguiente ser totalmente débil con la posibilidad de morir ante los rayos del sol, cosa que, de nuevo, ella logra superar. Nezuko es el ejemplo perfecto de trascendencia. Ahora, le decía yo al principio, vamos a hablar un poquito de qué es el superhombre. La concepción de superhombre fue propuesta por Nietzsche. Se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. De nuevo, estamos hablando de trascendencia. Se trata de aquel humano que rompe con las tradiciones morales impuestas bueno, de nuevo, estamos hablando directamente de lo que hablaba Nietzsche, ¿no? El hombre que lograba romper las tradiciones morales impuestas por el cristianismo al fin de alcanzar la libertad de su esencia. Esto, si lo extrapolamos un poquito a la parte de Kimetsu no Yaiba, hablamos prácticamente de cómo
todos los matademonios, en especial, de nuevo, y obviamente, pues nuestros dos hermanos Kamado, rompen con las condiciones impuestas por los demonios hacia la humanidad y se rebelan contra digamos, este sistema de crueldad que han impuesto y están haciendo lo imposible y lo harán. Ya nos lo demostraron, pues, para lograr superar este sistema que se les ha impuesto a los humanos por parte de los demonios. Ahora, le decía yo, la inmanencia es prácticamente el antónimo de la trascendencia. La inmanencia, y se lo leo literal. Inmanencia es el intrínseco de un cuerpo. En filosofía, se califica a toda aquella actividad que pertenece a un ser, cuando la acción perdura en su interior, cuando tiene su fin dentro del mismo ser, se opone, por lo tanto, a la trascendencia. Por supuesto, y como ya se lo había dicho, la inmanencia es prácticamente representada por los demonios simple y sencillamente porque se niegan a ir más allá de su propia esencia. Es decir, vemos, por ejemplo, un ejemplo fantástico es cómo los demonios son, cuando están persiguiendo al demonio del temor, cuando lo está persiguiendo Tanjiro, el otro demonio que quedó, el de los tambores, dice cómo se atreven a aprovecharse de alguien tan débil, pero no toma en cuenta el aprovechamiento de todas las lunas y prácticamente todos los demonios hacia los humanos, que son carne de cañón, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí vemos un ejemplo, digamos, de inmanencia, porque el demonio se niega a ver más allá de sí mismo. La empatía, si se puede calificar de esa forma, es únicamente hacia su misma especie. Bueno, no vamos a entrar en detalles de humanidad y de crueldad hacia otros animales, o hacia otras especies para el caso, pero en fin, la intención de esto es, repito, hablar de que la inmanencia es representada por los demonios y específicamente no, pero sobre todo por Muzan. Quien al final, cuando se da cuenta de que Nezuko ha logrado trascender y soportar la luz del sol en un acto de sacrificio absoluto para que su hermano salvara a otros seres humanos, él no dice, él no piensa, yo debería hacer algo igual para poder trascender. Lo que él piensa es, me voy a adueñar, supongo, de la sangre para hacer experimentaciones y etcétera, etcétera, y de esa forma lograr soportar el sol. Él no piensa en ningún momento en abandonar su condición de demonio, sino en preservarla para poder continuar haciendo lo que ha venido haciendo durante 1000 años. Si usted ya leyó el manga, definitivamente sí va a poder hacer la extrapolación perfecta de la trascendencia, no solamente de los humanos, sino de la inmanencia de los demonios. No le voy a hacer spoilers, pero le recomendaría leer el manga porque es muy, 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 pero muy bueno. Y nada más. Quería yo, pues, hacerle un análisis un poco importante, diría yo, dentro de la lógica que lleva Kimetsu no Yaiba, extrapolada un poquito a nuestra propia realidad, que, como se dio cuenta, sí se puede, y vaya que se puede. Siempre muchísimas gracias por su atención, espero que nos veamos muy pronto. Recuerde que estamos leyendo El Principito, todavía no hemos terminado de leer El Principito, ya vamos adelantadillos, pero pues vamos, todavía falta algo. Y vamos a leer 1984 de George Orwell. Y lo que venga después, pues le agradecería que me diera sugerencias. Le repito, deberían ser
libros que carezcan de derechos de autor o que ya hayan perdido los derechos de autor para que pues, no bajen el video más adelante. Gracias, si le ha gustado este video, dele like, compártalo, suscríbase que es completamente gratis, dele a la campanita para que le avise cuando yo suba un video y nada más. Espero que tengan un excelente día. Paz.